¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. ¿Recuerdan este anuncio? Luis es ingeniero. A Luis le apasiona construir cosas. Tanto que si pudiera las construiría él mismo. Hoy está a punto de terminar uno de sus proyectos y ya está pensando en el siguiente. Pero no es un puente. Su nuevo proyecto es ser banquero. Bueno, pues no nos extraña que este ingeniero y todas las personas que formaban parte de esta campaña de publicidad quisieran ser banqueros a medida que conocemos los detalles de la utilización de tarjetas de crédito opacas por parte de 86 directivos de Caja Madrid y de Bankia. Nos sorprendemos un poquito más. Gastos que se efectuaron sin ningún control por parte del fisco, una auténtica fuente de fondos reservados que los consejeros se embolsaron cuando ya el escándalo de las preferentes había estallado y miles de ahorradores no podían retirar de la entidad su dinero. Fíjense por qué el escándalo, como les decía, involucra a un total de 86 consejeros, 28 designados por el Partido Popular, 15 por el Partido Socialista, 4 por Izquierda Unida y 10 por los sindicatos. Hoy, la clase política se ha mostrado oficialmente indignada, pese a que estos consejeros, como les decía, fueron nombrados en su día por ellos mismos. Un escándalo que representa toda una época. ¿Qué me parece? Execrable. Estaban en esa institución porque esos partidos las nombraron. Vamos a ser contundentes. Si hay un uso fraudulento de lo mismo, pues lo que vamos a hacer es expulsarlos. Deben de estar a disposición de la organización y de la justicia. Era una práctica conocida. Vamos a entrar enseguida en los detalles de esta historia tan lamentable. Os pido un primer titular prácticamente sobre esta manifestación de lo que para muchos es corrupción transversal. Gonzalo Caballero, muy buenas noches. Buenas noches. Era la fiesta en la economía española y en los mercados financieros, las cajas sin control, y a partir de ahora lo que queda es ver si legalmente pueden pillarlos, que hay que ver todos los elementos tanto fiscales como delictivos, pero en todo caso son prácticas inaceptables y que representan justamente el poder sin control de los que fueron dueños de buena parte del sistema financiero. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. Buenas noches. Te copió la idea. No, claro, es que no es un titular. Pero no es un titular. Tú eres un gran periodista y seguro que eres capaz. A ver, yo no soy periodista. Titular, pero que quepan dos líneas, Sí, aunque pues sea cinco columnas. En una línea, son insaciables. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Titular. Pues me tengo que remitir a lo expuesto, que la verdad no sé las implicaciones, supongo que hablaremos de las posibles implicaciones penales o fiscales que pueda tener esto, pero a mí me da bastantes pistas acerca de la consideración ética que puede tener. Martiño Noriega, muy buena noite. Moi boa noite. Pues, os atracadores traballaban nos bancos. Tristana Moraleja, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a esta mesa de locos. Espero que te lo pases estupendamente. Y te pido un primer titular sobre esta noticia que conocíamos ayer. Pues mira, Fernanda, yo creo que si algo ha tenido bueno esta crisis es que ha puesto encima de la mesa unos abusos que se han cometido por parte de la gente, esta gente que estamos viendo que trabajaba en los bancos, y absolutamente una vergüenza. Bueno, pues vamos a entrar en detalle, como les decía, de toda esta historia tan lamentable, pero vamos a ocuparnos también esta noche de Vigo. Allí la justicia, como seguro que ya saben, investiga contratos a los que Abel Caballero destinó 3,38 millones de euros. Tibieza, mucha tibieza en la oposición a la hora de interpretar los hechos y silencio, mucho silencio por parte de la alcaldía. A nuestra compañera Marta Clavero, el alcalde ya ni le deja preguntar. Alcalde, ¿me puede atender un minutillo? No estamos para atender, no. Un minuto solo, por favor. Por favor, vamos. ¿Me puede atender o no? Bueno, por cierto, aquellos que tenemos la sensación de que somos muchísimo más pobres de lo que éramos en el año 2007, decirles que estábamos en lo cierto y no saben de qué manera. Demolidor informe sobre riqueza europea que nos sitúa en dónde. Marina Chiavegato, buenas noches. Hola, Fernanda. Pues en el primer puesto, en el último, según por donde se mire, España es el país de Europa donde más se destruyó riqueza durante la crisis. El poder adquisitivo de las familias españolas ha bajado un 28% desde el año 2007, una caída incluso superior a la de Grecia, Portugal o Irlanda. Son datos de un estudio realizado por el banco suizo Julius Baer, y allí leemos otro dato devastador, que el 20% de la riqueza total de nuestro país está en manos del 1% de la población. Fernanda. Bueno, enseguida entraremos también en detalles de ese informe tan llamativo. Por cierto, tenemos otra consulta encima de la mesa. No afecta a Cataluña, sino a Canarias. La ha convocado el presidente Paulino Rivero y propone a los canarios contestar a la siguiente pregunta.
¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o de petróleo? Es una pregunta que, como decía, las autoridades canarias pretende que se conteste el próximo 23 de noviembre. Ya les adelanto que el Gobierno central considera que también es ilegal esta consulta, que, como les decía, se podría celebrar en el caso de que se lleve adelante en Canarias. Vamos a hablar en el transcurso del programa de esta noche de otro asunto, de una buena noticia que tiene que ver con una bodega gallega, con una bodega de la Ribeira Sacra, que en estos momentos está siendo mencionada seguramente en una cena que está presidiendo el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha elegido un caldo de la Ribeira Sacra para brindar con sus invitados a una cena que reúne a los principales empresarios y representantes de la comunidad hispana en Estados Unidos. En cuanto consigamos contactar con César Enríquez Dieguez, que es el propietario de Adega Cachín, les contaremos exactamente cómo ha llegado este vino de la Ribeira Sacra, que se llama Peza do Rei, hasta esa mesa del presidente de Estados Unidos. Pero vamos con el asunto que nos ocupaba en el inicio de este programa, ese escándalo vinculado con la utilización de tarjetas de crédito opacas por parte de más de 80 directivos consejeros tanto de Caja Madrid como de Bankia. Nos vamos al plató informativos, como siempre allí está Uxía Rodríguez preparada para contárnoslo. Adelante, Uxía. Como decías, el último gran escándalo que rodea a nuestros banqueros ha enfurecido todavía más a un país ya con los ánimos caldeados. El primer resumen para ponernos en situación es bastante sencillo. Mientras la entidad se iba a pique, mientras se vendían preferentes, los desahucios se ponían a la orden del día y ya no había crédito para nadie, los directivos de Caja Madrid tenían unas tarjetas con dinero casi ilimitado para lo que quisieran, sin dar cuenta a nadie y mucho menos declararlo. Vamos, casi dinero gratis. ¿Quiénes eran esas personas? Pues las mismas que llevaron a la entidad a la quiebra. Detrás de los nombres y apellidos también hay siglas, las del PP, PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos. Con este primer resumen ya hecho, vamos a intentar explicar quiénes y cómo se gastaron 15,5 millones de euros en 10 años. Y todo sin que nadie se diera cuenta, o más bien sin que nadie dijera nada. Son 86 directivos de Caja Madrid y Bankia. Estos son algunos de los principales nombres y apellidos. Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Caja Madrid y mano derecha de Blesa, era el guardián de las tarjetas contables y el que más gastó con ellas, 484.200 euros. José Antonio Moral Santín, vicepresidente de Caja Madrid en representación de Izquierda Unida, llegó a cargar en la tarjeta fantasma 456.500 euros. Ricardo Morado, es el tercero en el ranking con 448.300 euros. Su último sueldo disponible en la entidad asciende a 3 millones de euros. Miguel Blesa, presidente de Caja Madrid, amigo de Aznar y epicentro del escándalo, cargó a la entidad sin justificación 436.700 euros. Mercedes de la Merced, exconsejera y miembro del PP, 287.900 euros. Francisco Vaquero Noriega, exconsejero propuesto por Comisiones Obreras, gastó 266.400 euros. Rafael Espotorno, el exjefe de la Caja Real también tiró de dinero de plástico cuando era presidente de la Fundación Caja Madrid, 223.000 euros. Antonio Romero, uno de los representantes del PSOE en el Consejo de Caja Madrid, cargó a la tarjeta 252.000 euros. Solo unos cuantos ejemplos, porque cuando Caja Madrid ya era Bankia, 4 de sus consejeros siguieron usando esas tarjetas Black. Su presidente Rodrigo Rato se gastó entonces 54.800 euros, en total casi 200.000 euros entre 2011 y 2012, hasta que cambió la cúpula de la entidad. Se les pidió entonces que justificaran los gastos y ellos decidieron devolver el dinero. Sabemos cuánto se gastaron y nos falta saber en qué, para qué sirvieron esos 15 millones de euros, porque muchos de los implicados tenían aparte una tarjeta de crédito para actividades derivadas de la caja, así que las tarjetas Black eran para gastos personales. Con ella podían sacar dinero en efectivo y vaya si lo hicieron, hasta 5 millones de euros salieron de esas tarjetas fantasma. Viajes y desplazamientos por valor de más de 2 millones de euros. En restaurantes se gastaron más de 1,5 millones. A hoteles dedicaron un poco menos, 1.200.000. Pero la cosa no se queda ahí, porque las grandes superficies también tiraban de ese dinero de plástico. 1.600.000 euros a alimentación fueron a parar casi 500.000. Ropa y complementos también fueron pagados con dinero de Caja Madrid, nada más y nada menos que 880.000 euros.
Hay que decir que además 28 consejeros siguieron usando esa tarjeta fantasma al dejar la entidad. Había dos tipos de tarjeta, la Business Oro en poder de los consejeros ejecutivos y directivos y la Business Plata que disfrutaban los miembros del Consejo de Administración y de la Comisión de Control. Todo el dinero salía de una misma cuenta. Parte de los pagos de esas tarjetas se camuflaban bajo el epígrafe errores del servidor informático. Todo este petate lo descubrió la propia Bankia con su nueva dirección. Empezaron a tirar del hilo y salieron 15 millones de euros. Ahora el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, lo ha incorporado al caso de la entidad. Aprecia indicios de delito societario y apropiación indebida. Ya ha pedido al Banco de España que analice estas tarjetas. Y las primeras consecuencias políticas han llegado hoy. La presidenta de la Fundación de Caja Madrid ha presentado su dimisión. Carmen Cafranga también tenía su tarjeta VIP como consejera de la antigua entidad. Con ella gastó 175.000 euros en los 9 años que la tuvo entre manos. Una dimisión y un despido porque el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha cesado a Pablo Abejas, su director general de Economía, quien también aparece como usuario de esas tarjetas. Formaba parte de la Comisión de Control de la Caja con Miguel Blesa. Por cierto, Fernanda, que Pablo Abejas ya ha empezado a hablar. Dice que todo el mundo sabía lo de las tarjetas. Bueno, pues efectivamente es una de las tesis que hoy se ha expuesto por parte de algunos representantes políticos, que todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Gonzalo, se habla de corrupción transversal y se habla de una metáfora de la España de un tiempo. Claro, a ver, la cuestión es, yo creo que hoy por hoy nadie defiende esto, está visto, ¿no? Aquí todo el mundo ya ha hecho borrón y cuenta nueva, el Partido Popular, el Partido Socialista, los sindicatos, bueno, todo el mundo, entre otras cuestiones porque parece ser que según los datos que hay, que solamente 3 de las personas que hubieran tenido el derecho a utilizar la tarjeta dejaron de utilizarla, ¿no? El problema es que alguien llega a un puesto de alta de un consejo de administración de las cajas y alguien le entrega unas tarjetas y le dice: usted tiene esa tarjeta, no sabe. Pero hay que aclarar que estas son tarjetas opacas. Había otras tarjetas vinculadas a la entidad que tienen muchos directivos de muchas compañías para financiar gastos vinculados de su actividad profesional. No tiene que ver. Estos eran tarjetas prácticamente de uso particular, digamos. Bueno, eso es todo lo que hay que aclarar. Yo no lo tengo tan claro eso. Me refiero a opacas en el sentido de que puedan tener dificultad de regularización, que eran cargadas a una cuenta inexistente. Eso tal. Lo que pasa es que esto no quiere decir que fuesen opacas en el sentido de que no se supiese, porque si hay 80 y tantas personas y se han ido sucediendo durante desde el 10 años, me decía Ernesto, hasta el 2000, desde el 2003 al 2012. Esto no es tan fácil simplemente de plantearlo como un gran secreto, y a quien llegaba allí, entraba a otra entidad, le daban la tarjeta, y otra cosa es que el que gestionase el sistema hiciese todo el sistema de trampas. El problema es que con esto quiero decir que, con todo lo condenable que es, y que esto no le resta ningún tipo de culpabilidad, quiero decir que esto era un sistema que yo creo que a esos niveles era socialmente, pongamos entre comillas, aceptado. Es decir, en el entorno de los mercados financieros y de los grandes dirigentes de la Caja. ¿Qué quieres decir? ¿Que esto era práctica común en otras entidades también? Eso es lo que nos tendremos que preguntar también. Es decir, yo creo que este u otros tipos de excesos han existido también en otras entidades financieras y en otras cajas de ahorro. Las hemos visto muchas en los medios, o con créditos preferenciales, o con determinadas circunstancias que había. Eran distintos sistemas de unas entidades que en una época de bonanza hicieron una gran cantidad de dinero, de una élite financiera del país y también de una sociedad que alababa esa élite financiera y esa situación en el momento en que todo iba bien, y que a través de los créditos preferenciales, de las tarjetas tipo oro o tipo plata o de otros mecanismos, los dirigentes del proceso conseguían callar voluntades dentro de los consejos para que fuesen consejos bien mansos a la hora de controlar la actividad financiera, también de los partidos políticos, también de la sociedad, de la clase empresarial. En definitiva, los que repartían el juego, repartían muchas prebendas a mucho, como bueno, una operación similar a lo que puede ser la mafia en el más sentido estricto. El padrino desde arriba reparte a todos para que haya una cierta connivencia de algo que es socialmente malo, pero que vaya involucrando a muchos en una maraña para que nada se descubra. Ahora, la cuestión es, hombre, yo creo que si, tal como la información que tenemos, está claro que ahí va a haber irregularidades contables. Es decir, si esto que estaba en una cuenta financiera se contabilizaba como errores informáticos, está claro que esto va a tener implicaciones delictivas. Pero también es cierto que de momento lo ha descubierto la entidad. Bueno, la propia entidad, claro, es la que de alguna manera filtra la información. El FROB, que es Banco de España, pero a la vez lo manda al Banco de España. Es decir, que ahora tendrán que perfilar algo que yo creo que tiene que merecer toda la condena, de ver hasta qué punto jurídicamente lo complican. Porque pongo un ejemplo, yo creo que también, igual que esto lo vemos inadmisible, irregular, que tiene que ser ilegal, yo creo que también
las remuneraciones de los altos directivos de las entidades en aquellos años, directivos que cuando las cosas iban bien recaudaban y cuando fueron mal no devolvieron todo lo que tenían que devolver. Al final a todos nos parece condenable, pero la justicia no tuvo un sistema legal para condenarlo con suficiente contundencia. Quiero insistir en que todo eso que estás diciendo se suma a las tarjetas, o sea, las remuneraciones se suman a las tarjetas y las otras tarjetas de representación, que insisto, tienen muchos directivos asociados a la empresa para la que trabajan, también disponían de ellas, que eran tarjetas bueno, de gastos de representación, digamos. Martiño, ¿qué consecuencias ten esta información nestes momentos bueno, no que a sociedade ten unha sensibilidade moi concreta con respecto a determinadas prácticas? É que eu coido que xa vivimos instalados na náusea existencial e isto únicamente aumenta esa sensación, non? Porque estamos a falar, e eu antes utilicei de titular unha frase que lle escoitei a un veciño no Concello, afectado en preferentes, que me dixo, Martiño, é que acabo de descubrir que os atracadores viven dentro dos bancos. E que estamos a falar dun pequeno aforrador, que en paro, desempregado, e que non podía rescatar. Claro, isto ten que ver que estamos a falar dunha obscenidade barra libre, ademais dunha entidade bancaria que tivo un papel activo na xeración de crise aquí no Estado, porque todos lembramos o rescate con fondos públicos a Bankia, todos lembramos, ademais, que eso pasa a formar parte desa débeda que eu a veces entendo e que digo que é ilexítima, pero que a maiores non chega con iso, que teñamos que pagar, ou que teña que pagar, o que o meu avó decía Juan Pueblo, cos seus dereitos estos excesos, senón que comprobamos estos casos personales que son absolutamente obscenos. É dicir, eu verdadeiramente non cheguei a concebir nunca que se pudera chegar a este tipo de situacións, non? Por moito que podas pensar na influencia das entidades financeiras, estamos aquí a falar de xente que incluso tivo papeles destacados na economía, como podía ser rato vencellou o FMI. O FMI. Bueno, hai que aclarar tamén non sei se o devolveu ou non o devolveu, pero estamos a falar de altos cargos vencellados vencellados ao FMI, por exemplo. E estamos a falar, no fondo, de algo que ti decías, que eu digo que é unha corrupción estrutural do sistema en estes momentos, é unha corrupción estrutural do sistema. Claro, o problema deste asunto... O que digamos nesta mesa vale moi pouco, porque os que están vendo a televisión na casa, podo che asegurar que a náusea é elevada, é dicir, e a política e a situación de terra queimada sobre a credibilidad é irreversible. Bueno, en cualquier caso, yo creo que hay que seguir haciendo un ejercicio de comunicación de las cosas que van apareciendo, porque efectivamente la náusea yo creo que la comparte muchísima gente, pero no por eso tenemos que dejar de contar las cosas que suceden, claro. Yo creo que no, todo lo contrario. Que cada uno después llegue a las conclusiones que quiera. Os escucho enseguida, pero como les decía, estamos hablando de una supuesta corrupción que afecta a 3 partidos políticos y afecta a los principales sindicatos. Hoy ha habido una reacción bastante unánime por parte de los representantes políticos. Se supone que es políticamente correcto en estos momentos decir cosas como estas. Aparte de rasgarse las vestiduras a cuenta de las tarjetas fantasma... Estamos ante un escándalo que representa toda una época. ¿Qué me parece? Pues execrable. O sea, que me parecen conductas absolutamente impropias. Era una práctica conocida, pero conocida por Hacienda, conocida por el Banco de España. Las personas implicadas en el escándalo estaban en esa institución porque esos partidos las nombraron. Ahora a esos partidos y sindicatos se les plantean dudas. ¿Tienen que expulsar a los que se aprovecharon de las tarjetas? Vamos a ser contundentes. Si hay un uso fraudulento de lo mismo, pues lo que vamos a hacer es expulsarlos. Evidentemente deben de estar a disposición de la organización y de la justicia. La Comunidad de Madrid empieza la purga. El presidente ha instado el cese del actual director general de Economía, don Pablo Abejas. ¿Pero es suficiente con que los infractores devuelvan el dinero? Deben devolver no solo esto, sino todas las indemnizaciones y premios que recibieron por hundir las instituciones. En definitiva, que quien la hace la pague y lo pague. Claro que en la lista de beneficiarios hay nombres de relumbrón como el de Rodrigo Rato, nombres que escuecen en el gobierno. Lamento profundamente, ¿no? Y usted comprenderá que si a alguien le duele es a mí. Tanto comisiones obreras como UGT aseguran que no les consta que sus consejeros hayan hecho un uso indebido de las tarjetas. Bueno, Tristana, tú estuviste hoy en el Congreso de los Diputados, si no me falla la información. Parte de las declaraciones que veíamos se hicieron en esos pasillos. Hay un debate en estos momentos que tiene que ver con las medidas que tienen que tomar los partidos políticos con las personas involucradas en esta práctica. ¿Crees que hay que expulsar a los...? Déjame aclarar un momento. Antes Gonzalo decía que era por todo sabido y tal. Sí, por todo sabido, por los que tenían las tarjetas, porque era mucha gente durante todos esos años que tuvo esas tarjetas, ¿no? Yo creo que el ciudadano de a pie
a lo mejor no era tan consciente. Entonces, mi frase... Por las élites me refería, por los que claro, la tenían por eso y te por digo, los que los nombraban a los que la tenían, es decir... Vale, pero si yo me refiero... Si la el ciudadano Mercedes de la Merced lo sabría Esperanza Aguirre, me refiero... pero yo hablo del ciudadano de a pie, que es para el que esto es vergonzoso y es un despropósito en toda regla. Yo empecé diciendo que si algo tenía de bueno esta crisis de los bancos es que ha puesto encima de la mesa todos estos temas, ¿no? Entonces, para mí, hablar de estas cantidades que han salido ahí reflejadas es reírse de la gente. O sea, yo pensar que alguien ha estado cobrando estas cantidades que da para 2 viviendas o más, que familias puedan estar viviendo, entonces me parece, bueno, a mí me parece un despropósito en toda regla. Con respecto a las declaraciones que hizo el secretario general del Partido Socialista, expulsarlos, mire, primero que devuelvan el dinero que se han llevado, eso para empezar. O sea, hablaba aquí ahora Martiño y decía tal, y yo, bueno, pero es que Rodrigo Rato lo ha devuelto, ¿vale? Pongo ese ejemplo porque bueno, es de los más conocidos. Hablamos de sindicatos, pero no ponemos ni caras ni qué sindicatos. Sí hablamos de partidos políticos. Aparecieron algunos, sí, pero bueno, vinculados. Pero bueno, que la gente no pone esas caras. La gente pone 4 caras, a lo mejor de las cuatro caras más conocidas. Entonces, bueno, por eso digo lo de Rodrigo Rato, ¿no? De lo demás no se ha dado tanta información como se ha podido dar en otros casos. Y expulsarlos, sí, efectivamente, pero no solo el Partido Socialista, no solo se lo digo al Partido Socialista, se lo digo al Partido Socialista, se lo digo a Izquierda Unida, que también está, se lo digo a los sindicatos, que antes comentaba también Ernesto, o sea, también tendrán que hacer un lavado interior, una crítica interior dentro de ellos, y por supuesto también hay partido, al primero que se lo pido. ¿Y ese debate está encima de la mesa? Pues está encima de la mesa ahora mismo el poner a la gente en su sitio, en dar las explicaciones oportunas, en saber exactamente, porque estabais hablando ahora de las tarjetas, y es que hay mucho, yo no sé exactamente y no lo puedo decir aquí porque lo desconozco y sería un atrevimiento, saber exactamente qué contienen esas tarjetas, qué tipo de gastos, porque es que no es lo mismo que tú en el ejercicio de tu trabajo diario puedas invitar a alguien a algo, que puede ser un gasto de representación, pero a algo, por un tema en concreto que estés tratando. Pero eso es una cosa, y los 400 y pico mil euros es otra muy diferente. Yo es que, insisto, además, lo que parece indicar todo esto es que no son gastos de representación, es financiación de actividades privadas de ellos, de viajes privados, de compras en el supermercado, de compras de ropa, etcétera, etcétera. Enseguida vamos a conectar con Marina Cabegato, porque lo terrible de todo esto es que una parte de estos emolumentos se cobraron, se utilizaron estas tarjetas de crédito cuando el escándalo monumental de las preferentes ya había saltado, cuando había gente en las calles protestando porque eran incapaces de retirar de los bancos un dinero que ellos habían depositado pensando que eran cuentas de ahorro tradicionales y que después se convirtieron en otra cosa, como todos sabemos ya. Pero te escucho a ti primero, Ernesto, antes. Yo creo que es lo que faltaba ya para que la desafección hacia los partidos políticos, sindicatos y demás fuerzas ya fuese absoluta. Es decir, lo que nos faltaba era esto. Otra vez Bankia, otra vez los mismos personajes y otra vez la misma insaciabilidad que demostraron siempre. Estáis ahí calificando de vergüenza, de obsceno y tal. Yo creo que ya no hay, de verdad, es que no hay calificativo para esto, porque efectivamente estamos hablando de unas tarjetas que están al margen completamente del dinero. Es decir, es un regalo que le hace... ¿Del control de Hacienda? Ni lo acaba de declarar uno del Partido Popular esta que no había control. Que no había control, que no iba a la declaración de la renta. Es decir, era un dinero opaco completamente. Entonces, a mí me parece tal. Pero hay dos cosas que sí me preocupan. Vamos a ver. Martínez Pujalte hablaba de práctica conocida. O sea, era una cosa que parece ser, como probablemente decía Gonzalo, que funcionaba. Dice incluso que Hacienda lo sabía. Sí, efectivamente, y ahí vamos a la segunda parte. Es decir, aquí había unos controladores en el Banco de España durante todos estos años, había unos señores en Hacienda durante estos años. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades nosotros o ha vivido por encima de sus posibilidades Blesa y nos ha trasladado a nosotros el problema? A mí me parece de verdad que ya es lo que nos faltaba para eso. Y después, respecto a dimitir o a devolver el dinero, yo ya sabéis que pienso que los partidos políticos son extraordinariamente generosos con los delincuentes, los partidos políticos y los sindicatos. A mí me gustaría saber
estos señores de los sindicatos, qué le estaban contando a los trabajadores a la mañana siguiente de gastarse 10 o 12.000 euros con su tarjeta. Y me hubiera gustado muchísimo ir al meeting del señor de Izquierda Unida, que salía ahí, me hubiera encantado, porque de verdad, sabiendo lo que soy, me hubiera gustado mucho irle al meeting. Pero yo creo que los sindicatos, porque lo hablábamos antes, estamos todos con los ojos puestos en los partidos políticos, pero va a haber algún día en que vamos a tener también que ponerlos en los sindicatos, porque es que aquí aparecen por todos los lados. María, te escucho enseguida, pero vamos a hacer esa conexión que les decía con Marina Chiavegato. Yo no quiero fomentar la indignación colectiva, pero yo creo que está bien, como decía, que todos tengamos claro cuándo se produjeron las cosas y cuándo la gente por la mañana se levantaba cobrando este dinero y por la tarde combinaba, pues yo qué sé, a los trabajadores a hacer determinadas cosas. Así que, Marina, cuéntanos, bueno, ¿qué pasaba en la calle mientras esto pasaba dentro de Bankia? Pues mientras tanto, Fernanda, Caja Madrid y Bankia colocaban 3.100 millones de euros en preferentes y el 46% de los afectados eran jubilados y clientes de toda la vida de la entidad. De hecho, 39.500 de los estafados tenían incluso más de 75 años. Es también una de las entidades que registró más desahucios durante la crisis. Hasta el 2013, la plataforma Stop Desahucios cifra en 64.000 el número de desalojos forzados. En Madrid, por ejemplo, es responsable por el 80% de todos los desahucios de la comunidad. De hecho, su nuevo presidente, Wally Gorzari, llegó a admitir que la entidad está a la cabeza en ejecuciones hipotecarias, ya que, según él, concentra una significativa cuota de mercado en los segmentos más vulnerables de la población. Según una encuesta de Facua, Bankia ha sido la empresa peor valorada del año pasado por los consumidores. Y es que, aparte de las preferentes y de los desahucios, hay que sumar también la subida masiva de comisiones que estuvo encubierta por una campaña titulada Bankia sin comisiones. Son solo 3 ejemplos, Fernandas, de malas prácticas de una entidad que a la vez regalaba a sus consejeros tarjetas fantasma. Bueno, hay que recordar que Bankia sigue estando intervenida por el Estado y que durante muchos meses, durante los últimos tiempos, hemos escuchado que Bankia no podía caer porque era una entidad sistémica en el cobro de comisiones y de dinero que no tenía ningún control. María Bastida. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga que ya no, que no se haya dicho aquí, ¿no? O sea, a mí, con independencia de todas las valoraciones que comparto, todas las que se han hecho en la mesa, incluida la de la sensación de náusea, a mí esto me plantea serias preguntas, ¿no? Esto que han dicho, me parece que lo ha repetido ahora Ernesto, fuera del circuito ordinario, o sea, tarjetas al margen del circuito establecido con carácter general, creo que se ha dicho textualmente. ¿Eso qué porras es? Eso ya lo primero, ¿no? Sin contabilizar. O sea, ¿cómo puede haber un instrumento? Un momento, María, por lo que yo entendí es un dinero que estaba al margen completamente y que después el sistema informático daba como fallido. No, pero yo me pregunto, como perdido por los circuitos. Me pregunto, ¿qué porra de instrumento financiero en una entidad financiera hay fuera del circuito establecido y además sin contabilización? Alucinante. Segundo, los gastos, la declaración de Hacienda. O sea, efectivamente, ¿dónde estaba Hacienda? Porque luego abren expedientes por 40 euros, ¿verdad? O porque tú te equivocas 3 décimas en la declaración de Hacienda y al día siguiente está ahí. O sea, ¿cómo puede haber un volumen de dinero de ese calibre, ¿no?, que no esté controlado por Hacienda? Los gastos de representación, ¿no? Ha habido alguna declaración de las personas afectadas en el sentido de, no, es que a mí me dieron esto para mis gastos de representación. Claro, pero como todos sabemos, Gonzalo, por ejemplo, sabrá muy bien de qué estoy hablando, cuando tú vas a un congreso a cargo de un proyecto de investigación, te puedes alojar en el Ritz o en la casa de la pensión del Peine, o sea, es así, ¿vale? Por tanto, hay gastos de representación y gastos de representación. Y cogiendo un poco lo que decía Tristana, puede ocurrir que tú, no sé si 68 personas tienen que tener reuniones, ¿no?, de una asamblea, pero bueno, puede ocurrir que tengas que cumplimentar a alguien o puede ocurrir que pagues una fiesta, pues eso, en el Ritz para 200 personas. Bien, hay esas cosas. Simplemente para terminar, también me pregunto, por cierto, en relación con esto de que era todo muy conocido, muy habitual y muy tal, desde el punto
hay un momento en que hay 3 personas que no hicieron uso de las tarjetas, señal de que alguno 2 dedos de frente por lo menos tenía. Finalmente, una última pregunta. ¿Dónde está el regulador? O sea, las cuentas de las entidades financieras están auditadas, están controladas, están depositadas y tienen tenían una serie de... Entonces, ¿cómo puede ocurrir que en un periodo de más de una década 15 millones de euros se escapen del control de las auditorías y del Banco de España? Y finalmente, una última sensación. Además de todo esto que habéis dicho, yo con estos casos me quedo con una sensación a mayores, ¿no? que me ha pasado en otros casos que hemos visto, alguno lo hemos hablado profusamente, que es la sensación de impunidad. Es decir, creo que esta gente, esta élite, como bien decía Gonzalo, ¿no? O estas élites, porque claro, no es un caso, se mueven, ¿no? como aquí no se entera nadie y tal, y no me van a hacer nada porque soy quien soy y estamos efectivamente... De todas maneras, María, estamos entrando un poco al análisis, ahora os escucho el análisis en una práctica vinculada a personas que estaban en los consejos de administración de esta entidad financiera, pero a mí me interesa resaltar que eran personas nombradas por los partidos políticos. No es menor la declaración de Martínez Pujalte, insistiendo que esto era conocido, así que me interesa la repercusión política que creéis que va a tener esta noticia, sumada a muchas otras. Se está diciendo que esto va a ser un nuevo disparo, digamos, en la línea de flotación de los partidos que Pablo Iglesias ha denominado la casta. Y yo no sé cómo lo ves, Gonzalo, porque al final estamos hablando del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida y de los sindicatos. Bueno, yo voy a una cosa previa y después voy a esta cuestión sobre la actualidad. La previa es que yo creo que el sentimiento de náusea que aquí se reflejaba es compartido por todos. Lo que pasa es que tenemos que ir al análisis, más allá de la sensación, ir al análisis concreto. Y yo creo que también hay un factor que hay que poner encima de la mesa, que es contextualizar históricamente los distintos años de los que estamos hablando, que no son iguales. Y que el regulador lo ha hecho también cuando ha tenido que buscar las prácticas que tenían los dirigentes en otras entidades financieras, por ejemplo, en preferentes o demás. Quiere decir que si esto tiene más gravedad es en el momento en que todavía la entidad, ya con la crisis económica en España, con la crisis financiera, en la etapa en la cual incluso, por ejemplo, Rodrigo Rato llega a la dirección de la entidad, que se sigan haciendo este tipo de gastos. No estoy justificando... A gravedad tena sempre. Siempre, pero quiero... contextualizar a merda, ahora de contextualizar el edificio, yo creo que esa es una perspectiva, que es decir, todo es igual y todo es el toque un revolutum. Todo es igual, pero a práctica impresentable es en un momento de bonanza o un momento de crisis. Yo creo que todo coincido en que todo es impresentable, pero yo sí quiero plantear que durante muchos años en este país, en esas prácticas de las entidades financieras, se conocían desde arriba y se trasladaban hacia abajo. Y cuando había dinero para todo, para que sobraba el dinero, pues hacían viajes en aviones privados para llevar a unos y tal, y salía todo público. Quiero decir, si eso es impresentable en esos momentos, y a lo mejor en aquellos momentos tampoco se denunciaba tanto, aunque se sabía, y ahora el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, se rompen las vestiduras, no lo hacían antes. Lo hacen ahora porque hay una circunstancia que le da a esto mayor gravedad. Y lo que quiero decir es que si esto siempre es execrable, es decir, todavía cuando ya tienes la entidad intervenida, no cuando dices la entidad, a ver, que Blesa esto lo gestionaba como una finca particular, porque ahí había un componente muy fuerte de la figura que dirigía eso, más allá incluso de los distintos partidos, porque al final yo creo que ahí había un dirigente que con el equilibrio con la Comunidad de Madrid controlaba la entidad y hacía callar a los demás, es decir, al Partido Socialista, ahí repartían las preventas. Pero en el momento en que es como cuando se vendían las preferentes, es decir, y lo ha dicho la legislación. Es decir, el problema es que cuando se empiezan a vender preferentes, y lo ha dicho la justicia, creyendo que aquello se iba a pagar, que es algo que a posteriori se ve como culpable, pero si tú estás todavía vendiendo preferentes, como también ocurrió cuando ya sabes que la entidad está quebrada, todavía es mucho peor. Entonces yo creo que entre 2003 y 2011 o 12, en que se está hablando, hubo circunstancias muy distintas. Y creo que en el momento en que la entidad entraba ya en la fase de quiebra, de intervención, en la cual se retira Blesa, entra uno, luego entra el FROB, luego entra tal, creo que todavía Gonzalo, ahí es a la hora de ver las responsabilidades penales, porque la fiscalidad sabe lo que pasa, y como esto no sabe lo que es, habrá que ver si esto lo intentan vender como gasto de representación. Sí, pero Gonzalo, la munición esto significa munición electoral para nuevas plataformas políticas, como puede ser Podemos, Yo por creo ejemplo. que, a ver, esto es evidente que mancha a todas las organizaciones políticas y, por lo tanto, el que esté nuevo y aparezca al margen del sistema, pues puede intentar sacar una bandera y decir, contra esto estamos nosotros. Pero yo creo que esa situación ya está ocurriendo en la dimensión en que tiene fuerza y no creo que este sea un hecho detonante que vaya a cambiar 1 millón de votos. Martiño, la expectativa del país. ¿Y piensas que sí que en munición nova?
Eu creo que hai unha crisis sistémica e aquí en concreto no Estado hai un proceso que se chama constituinte ou deconstituinte no que está en cuestión todo e as fórmulas políticas tradicionais sobre todo do Acordo 78 están en cuestión. Está emerxendo, hai unha maioría social que está sin referentes políticos ou sin ferramentas útiles no político e está autoorganizándose para construílas. E creo que estamos en un momento no que hai dous xogos, esa maioría social que está participando niso e as forzas políticas, fundamentalmente, que tiveron responsabilidade de goberno na alternancia, que están pechando filas en conxunto coa monarquía. Que sairá de todo iso? Pois supoño que a propia ciudadanía o determinará, pero que ese choque que se está a dar resulta evidente, non? Cristana, ¿tú qué crees? Yo creo que no. O sea, vamos a ver, estamos hablando de... Bueno, habláis de Podemos, hablamos de Pablo Iglesias, que es su líder. Eu non só falo de Podemos. Bueno, no. Falo das plataformas ciudadanas que están organizando para efectivamente. Lo personaliza un Podemos porque Podemos es como las evidente. municipales, claro, es que Podemos no se presenta en las municipales, entonces tampoco podemos hablar de eso. Espacio de ruptura, que le llama Jaime Miquel. Y Fernanda, hablaste ahora mismo del ejemplo de Podemos, ¿no? Yo creo que me centro en ese, vamos, para mí no es ejemplo. No es ejemplo porque su líder, que es Pablo Iglesias, que a bombo y platillo antes de las elecciones europeas dijo que él iba a cobrar un tanto al mes y que iba a devolver todo, bueno, pues todavía estamos esperando a que devuelva sus prebendas como eurodiputado. Entonces, claro, yo que sea él el que venga a ser el garante de esta nueva etapa, perdona, pero no lo veo. Pero quiero decirte, no por nada. Eso del salario, por ejemplo, yo creo que se lo está entregando a la organización. Pero lo digo para tener la información, porque igual la desconozco. Hablo de otras cosas que van, a lo mejor, no solo, y además que Pablo Iglesias no solo tiene el salario de eurodiputado. Me refería a esa cuestión concreta, que es a la que hace referencia. Yo creo que lo que se ha hecho podemos profundizar en su salario. Él ingresa un dinero y el resto se pasa a la organización. Podemos hablar de sus ingresos si queréis, que son varios, no es uno único, como podemos tener los demás. Cristina, yo no centraría la historia en yo hablo de Podemos porque fue lo que salió aquí en la no, mesa. Quiero decir que puede haber más gente, tiene razón Martiño, yo no centraría tanto la historia en Podemos como en la desafección que hay en los partidos clásicos y que va a empezar a haber, yo creo, en los sindicatos, o que tiene que empezar a ver en los sindicatos, ¿no? Es decir, a mí me parece... Podemos es un ejemplo. Los sindicatos son los trabajadores, ¿os dais cuenta de eso? Porque los sindicatos son los trabajadores. ¿Sabes qué pasa? Que el señor probablemente que cobró los 400 y pico mil euros al día siguiente iba a poner en huelga a Televisión Española o a la, no sé, o a SEA o lo que fuera. Es decir, que el discurso está absolutamente anulado. No, pero no nos refiramos únicamente a Podemos, a Pablo Iglesias, estas cosas, que lo único que hacemos con eso es alimentarlo, ¿eh? O sea, lo único que hacemos con eso es alimentarlo. Sí es cierto que el Partido Socialista, el Partido Popular, Izquierda Unida y los sindicatos tienen un gravísimo problema. Y lo tenemos la sociedad también. Es decir, lo tenemos la sociedad. ¿Por qué? Pues porque va a haber que elegir entre los que vinieron haciendo todo esto que vinieron haciendo y una gente nueva, que puede ser Podemos, unas mareas o unas mareas... María, sí. No, me has cortado, María. Sí, perdón. Sí, no, ya me he quedado sin palabras. Me he quedado sin palabras, María. Te lanzó el rayo verde. Me lanzaste una mirada. A ver. Pero es que precisamente por todo eso, que es un poco lo que quería decir, es tan importante, creo que en momentos como este es fundamental la respuesta que puedan dar los partidos políticos, que den el Partido Popular, que dé el Partido Socialista, que dé Izquierda Unida. Ya lo que hagan los sindicatos, pues ya yo ahí no me meto, pero bueno, por la parte que me toca la política, bueno, pero me refiero que la respuesta que tenemos que dar a la ciudadanía tiene que ser contundente, porque obviamente Pedro Sánchez no colocó a nadie. Y está siendo contundente la respuesta. Es que la tenemos que ver, por eso yo particularmente tengo expectativas en esa respuesta. Perdona, Pedro Sánchez. Bueno, estaba en la Asamblea, pero no estaba cobrando, ni estaba en ese nivel, ni era designado. Estaba en la Asamblea de Caja Madrid, estaba controlando la entidad. En cualquier caso, no ¿qué está pasando aquí? María está defendiendo a Pedro Sánchez. Claro, digo que no todas las personas, obviamente, que están ahora mismo en el Partido Popular, estaban en esos momentos. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Ni el Partido Socialista ni Izquierda Unida. En la Comunidad de Madrid, que es la más afectada, yo creo que la ciudadanía... dentro de lo mal que está todo, para que nadie asuma responsabilidades, siendo
realistas, el Ya hay PP en discusiones. Madrid ha visto que puede tener un problema gordo, digo porque era el más ha afectado, y de repente hace Ha sido dimitir una respuesta al director general de claro Economía, que que es el sí. jefe de la economía No, de la y comunidad. La presidenta de la fundación, por cierto, también. socia de la mujer del presidente de la comunidad. Todo por en el cierto. mismo día, lo cual no es tan Por habitual en el cierto. sistema político. A ver, María, Por acabamos. eso venga. creo que es importante, porque antes decía bien Tristana que si tenemos que dar una lectura buena, si es que se puede, de todo esto, es que es una especie de catarsis, ¿no? Y estamos poniendo encima de la mesa, caramba, que entre todos los de esta mesa hemos contribuido a los 30.000 millones, me parece que fueron, que metimos en Bankia para ese rescate sistémico. Bueno, pues, entonces, claro, hay que empezar a ganarse otra vez a la ciudadanía, porque no todos somos iguales, y no todos participamos de eso, y muchos de nosotros consideramos exactamente lo mismo que otras muchas fuerzas, que esas mareas, que la ciudadanía en última instancia, de lo que son estos comportamientos y de lo que han. Entonces, en la medida en que seamos capaces de responder contundentemente y responder a lo que la gente quiere que respondamos de una vez, empezaremos a luchar contra esa Bueno, pues desafección. decíamos que todas estas prácticas coincidieron con una crisis económica brutal en la que todavía estamos instalados y con una destrucción de riqueza que en el caso del Estado español es absolutamente apabullante. Hay datos concretos que se han hecho públicos en las últimas horas y que sorprenden mucho porque el golpetazo que sufrió la economía española y que sufrieron los españoles ni siquiera es comparable al que tuvo lugar en Grecia, que durante muchos años y mucho tiempo se ha puesto como ejemplo de país destruido por la crisis económica. Hablamos de una destrucción de riqueza desde el año 2007 absolutamente demoledora. Los datos los tiene Marina. Adelante, Marina. El poder económico, el poder adquisitivo de las familias españolas ha bajado en un 28% desde el año 2007. Hablamos de una caída incluso superior a la de Grecia, también de Portugal o Irlanda. Somos el país de Europa donde más se destruyó riqueza en estos últimos años. Pero además hay otro dato muy llamativo en este estudio publicado hoy por el banco suizo Julius Baer, que el 20% de la riqueza total del país está en manos del 1% de la población. Aunque sí es cierto que nosotros no somos el país más desigual de Europa. En Austria y en Alemania casi el 40% de la riqueza está en manos de los millonarios. El informe apunta también a la riqueza europea. Dice que la riqueza europea marcó en el 2013 un nuevo máximo histórico, alcanzando así los 56 billones de euros, un 1,7% más que el año anterior. Vamos, que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y así es como llegamos a la siguiente cifra. La riqueza media de un adulto en España es de 92.000 euros, la riqueza media de un adulto, pero está muy lejos de la de otros países que lideran esta tabla. En este caso son Luxemburgo, que es de 430.000 euros por adulto, en Suiza es de 350.000 y en Bélgica de 240.000 euros. Por detrás de nosotros, Fernanda, solo están Portugal, Eslovenia, Grecia y Eslovaquia. Pues un dato terrible. Tenemos a un invitado al otro lado del teléfono, pero Ernesto, yo creo que es apabullante y constata la sensación que tiene mucha gente de que... Sí, pero no es, vamos, a mí no me descubre nada. Yo creo que a los que leemos todos los días los periódicos no nos descubre nada. España es el país que tiene más desigualdades de la OCDE. El otro día, anteayer, acabamos de tener los resultados, el balance de Cáritas y, desde luego, a mí no me descubre absolutamente nada. Es cierto que hemos perdido una riqueza del 28%. Los funcionarios, por cierto, creo que algo más del 28%, creo que el 30 y algo, ¿no? No me descubre nada. Yo únicamente advertiría de una cosa, que es un banco. El que hace el estudio es un banco. Sí, un banco suizo. Un banco suizo, bueno, yo de verdad, lo de los bancos yo ya empiezo a tener ciertas dudas sobre su credibilidad. Bankia no era un banco, era una caja, ¿no? Pero estaba en el sector. Aquella cosa que había antes, que se llamaban cajas de ahorros, ¿te acuerdas? Sí. Martiño, querías apuntar algo brevemente que Moi breve, que aquí nos trouxeron conscientemente, É dicir, cando hai a crise da débeda e se pauta austeridade, Alemania para asegurarse o cobro da débeda, pero o resto dos estados do sur, en teoría, para devaluarse internamente, baixo a cuestión de ser máis competitivos. É dicir, non estamos aquí por casualidade. Aquí chegamos a este modelo, incluso outro día cando se presentaban os orzamentos decíase, no, estamos consolidándonos neste modelo no que imos a vivir peor que as xeracións anteriores e nos que traballar, se temos a sorte de traballar, non nos vai a poder permitir vivir con dignidade. E esa é a situación que estamos en estes momentos, e que iso é evidente, ademais do aumento das desigualdades e de alixeirar o estado de benestar. Quero dicir, tiñamos que ser competitivos. E a que se chama ser competitivos? Pois a isto. Chámaselle a isto, que no fondo non deixa de ser, e remato, unha escravitude dun capitalismo que é feudal, está actuando de maneira feudal, polo menos con esta zona de Europa, e dos estados que todos coñecemos. É dicir,
aquí se nos trouxo conscientemente. Ahora estamos aquí. Me voy a quedar con lo de capitalismo feudal, después os pregunto a ver si creéis que estamos instalados en un capitalismo feudal, pero dejadme que abramos un paréntesis de optimismo. César Enríquez Dieguez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Propietario de Adega Cachín, en la Ribeira Sacra. ¿Sabes si a estas alturas Barack Obama ya ha brindado con Peza do Rei? Pues no sé si todavía habrá brindado o no, pero si no lo ha hecho estará a punto. Estará a puntito. Bueno, porque hoy, día 2 de octubre, como decíamos, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, preside lo que se llama Congressional Hispanic Caucus, que es una cita en la que el presidente americano se reúne con los líderes políticos, empresariales y económicos del mundo hispano, y entre las cosas que van a suceder en esa cena, pues va a estar un vino gallego, como les decía, Peza do Rei. ¿Cómo llega Peza do Rei a la mesa de Barack Obama? Bueno, pues como casi todas las cosas. Lo primero es tener un producto de calidad, que evidentemente si no cuentas con un producto diferenciado y singular, no llegas a ninguna parte. Después, estar en el sitio adecuado, tener un distribuidor que te lleve al sitio y después que te acepten. Pero, y como digo yo, no es solo ser gracioso, sino caer en gracia y tener la suerte. El contacto que fue a través de los distribuidores que tienen en Estados Unidos, ¿cómo fue? ¿O llamó Barack Obama directamente a Monforte de Lemos? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue un poco el proceso? Porque llama un poco la atención, porque no es la primera vez, además. ¿Cómo contactan, cómo conocen el vino? El proceso es que, bueno, en una casa de turismo rural aquí en la Ribeira Sacra, en Casa Felisa, el año pasado, pues unos distribuidores e importadores. Eran unas 15 personas, estuvieron catando diferentes vinos. Y bueno, no solamente le gustó el vino, lo que más le impresionó fue la zona, que se la estuvimos enseñando, le vieron los territorios donde sacábamos las uvas, las dificultades de todo eso. Y lo que más les impresionó fue después el líquido elemento. Dice, ¿y cómo sacáis esto? Y todo, bueno, que un vino que no pasa por madera, vino del año y todo eso, y que tenga esas singularidades, pues fue lo que les cautivó. Decía que no es la primera vez que Peza do Rei está en ese entorno, en esa mesa con esa gente, y yo no sé si en el año 2013, que es cuando se produce por vez primera, bueno, tuvisteis una repercusión inmediata, así como consecuencia de esa presencia de Peza do Rei en esa mesa, bueno, pues subieron las ventas, o tuvisteis más encargos desde Estados Unidos. Bueno, no es así tampoco, no. Es decir, que quizás se notó más un incremento en el mercado nacional, pero Estados Unidos ellos son sota caballo y rey, y hay mucha competencia, y ellos tienen un mercado que tienen sus vinos que tampoco es que consuman demasiado, pero es decir que en un principio yo llevo 10 años exportando vinos para Estados Unidos, y los 2 primeros años fueron para arriba, después se vino para abajo con la crisis. Y ahora vuelve a estar empezando a repuntar, pero despacito. Tampoco es una cosa que porque esté en la Casa Blanca van a vender mucho más. Bueno, estábamos viendo imágenes de la Ribeira Sacra, ese sistema de viticultura heroica que se llama, que tanto impresionó a esos distribuidores que nos contaba antes. ¿Cómo está driblando la crisis su bodega, Adega Cachín? Bueno, Adega Cachín, como casi todas, lo va llevando bien, porque somos cosas muy pequeñas y prácticamente lo asume el mercado local. Lo que pasa es que a todo el mundo nos gusta diversificar y atacar otros mercados que de alguna manera son los que ponen en valor el líquido elemento que tenemos, porque a veces tiene que venir alguien de afuera que te diga que eres muy bueno para nosotros querernos. Los gallegos somos así a veces. Somos así de raros muchas veces. Bueno, pues enhorabuena, César Enrique Dieguez, de verdad, bueno, una noticia, yo creo que interesante, muy interesante, que ese vino Peza do Rei esté en estos momentos siendo degustado por personas del mundo hispano de Estados Unidos y en la Casa Blanca con Barack Obama a la cabeza. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Pues gracias a ustedes por la repercusión de la noticia. Enhorabuena. Gracias. Bueno, decía, hablaba Martiño Noriega de capitalismo feudal, y yo no sé si tú compartes esa percepción que tiene Martiño. Tristana. Vamos a ver, yo
Bueno, hablábamos antes, ¿no?, de cómo se había hecho este estudio. Desconozco cómo se ha realizado esta comparativa, la verdad que no lo sé. Hablamos de un banco suizo y a mí me resulta complicado, tal como estamos ahora, pensar que la riqueza de los españoles se encuentra por debajo de la riqueza de los griegos. La destrucción de riqueza La destrucción de riqueza, bueno, la se destruyó más riqueza aquí que allí. Pero también hablábamos de porcentajes de riqueza medios, hablaban antes, me parece. Y realmente, pues, siendo objetivos, la situación de España no es igual que la de Grecia. Hay que dejarlo claro porque es que con estos datos estamos un poco alarmando a la sociedad y creo que no deberíamos alarmarla. O sea, nosotros aquí en España no hemos sido intervenidos, por mucho que a veces nos cueste recordarlo o que a otros a lo mejor les hubiese gustado que fuésemos intervenidos, pero no lo hemos sido. Entonces, las cosas hay que ponerlas un poco claras. No hemos sido intervenidos, ¿por qué? Vale, pero yo te ¿Pero digo... por qué, Tristana? Vamos a ver, esto de que no hemos sido intervenidos... Vamos a ver, Grecia sí ha sido intervenida. Igual que nosotros. Yo estoy poniendo sobre la mesa datos igual que objetivos. nosotros. Hemos sido Ernesto, intervenidos igual que nosotros. Aquí vinieron los señores de negro, esos que había dicho Montoro, a preguntarnos la lección. Nos han dejado el dinero. O sea, hablamos de los señores de negros. No, exactamente igual que Grecia. No digamos que a Grecia la intervinieron y a nosotros no. Estamos intervenidos exactamente igual que los demás. Yo solo quiero dar un mensaje de no alarmismo, ¿vale? No, pero no hace falta dar ningún mensaje de alarmismo. Y yo creo que nosotros ahora, en este momento, estamos iniciando una recuperación lenta, dolorosa para todos los españoles, que nos está costando muchísimo, y también hay que reconocer que estamos en esa senda. No lo estamos... O sea, yo es que, claro, a mí quiero también dejar las cosas claras porque a veces achacan a las reformas del gobierno, achacan a todo esto, este tipo de cosas, y no, estamos intentando llevar un camino lo mejor que podemos, con el sacrificio de todos, efectivamente, de todos. Por eso a mí me duele pues este primer tema que tuvimos hoy. Pues me duele, porque después de todos los sacrificios que estamos haciendo todos para que esto salga adelante, pues estas noticias duelen mucho, al ciudadano duele mucho, y yo como ciudadana me siento igual de dolida que los demás. Entonces yo solo digo eso, y solo aclarar eso, que para mí España no es el mismo caso de Grecia, nada más, Ernesto. No me quiero meter en más polémica, dos cosas, porque tampoco tenemos tiempo, pero no es para decir Fernanda, eso. Respecto al vino, era la Ribeira de la provincia de Lugo, no de la de Orense, no sé si te diste cuenta. No sé a qué te refieres No, exactamente. No me interesa que este el vino, debate. no, ya veo que no te interesa Te el recuerdo debate. de todas maneras que creo que son tres, ahora tendría que hacer cuentas, de las denominaciones de origen ¿Pero están en la provincia de Ourense, no en otras. No, yo lo que digo es que claro. el vino que va a beber Obama es de la Ribeira de Lugo, que pasa después. Oye, pues a ver cuándo les haces una visita. A ver, dicho lo cual, esto es la pelea del interior. Exactamente. Dicho lo cual, vamos a ver. Puede ser que Grecia tenga la destrucción haya sido menor porque venía de un nivel más bajo. Efectivamente, probablemente. Por no hablar de porcentajes y liar la cosa, evidentemente. Ahora, la destrucción aquí ha sido evidente. Es decir, no es cierto y no engañemos porque la gente ya... Pero si yo no digo que no. No, ya. Vale, Pero mira, la gente sabe perfectamente lo que está sufriendo y lo que está padeciendo. Y yo, a veces nos quedamos con los 4,5 millones de parados y con los que no tienen trabajo y tal, que es un drama, y los que no tienen comer, que es un drama. Pero el resto de la gente, el resto de la población también ha notado muchísimo la crisis. Es decir, hay gente que está pasando las negras para pagar los libros a los hijos. Hay gente que está pasando las negras. En este país ahora mismo se está viviendo, y no nos engañemos, de las pensiones de los mayores, de los ahorros y de la poca gente que trabaja. Y dejémonos de bromas, es decir, y tratemos de salir todos de esta situación juntos o como sea. Pero esa es la realidad. Y mientras tanto, y tú decías, es que me duele, claro, pero conviene recordarlo, mientras tanto hay unos sinvergüenzas y unos delincuentes que se han dedicado, y estoy convencido que se dedican todavía a robar a la persona. Gonzalo, ¿capitalismo feudal? Bueno, yo creo que el capitalismo no es feudal, es capitalismo. Bueno, sí, es una especie de... Mi opinión, me refiero en la Edad Media no existe. No hace falta. No, quiero que justamente, yo entiendo lo que quiere decir Martillo, si se refiere a las distintas distribuciones de poder dentro de la Unión, pero yo creo justamente si el capitalismo lo que tiene es su dimensión globalizada. No, sí entiendo la metáfora, pero decir que conceptualmente yo creo que son dos términos, en mi percepción del capitalismo, mi análisis académico del capitalismo, que son muy difícilmente conciliables. Decimos salvaje, entonces. Bueno, salvaje puede serlo, evidentemente, pero decir que feudal en sí mismo es algo que casa, en mi opinión, mal con lo que es la definición del capitalismo neoliberal. Es que es una interpretación del poder de distintas zonas. Y do rol da ciudadanía como súbditos en estos momentos que incluso ningún tamaño permite gañar, y dos fueros, y dos aranceles. Eso puedes llamarle directamente el poder del capitalismo contra la clase obrera, que es algo tan marxista tal. Si que lo quieres hacer referencia al feudalismo, lo que hace referencia
diferencia los es sindicatos la también distribución están. del poder en distintas Bueno. zonas, con distintos señores, y eso es lo que no Antes está de tan llegar claro, porque el Egipto y poder el faraón, financiero por favor. es mucho más fuerte. O sea, yo creo que el informe de este banco, yo no creo que quiera alarmar a nadie. Yo creo que la sociedad está alarmada y que no nos debemos olvidar de que la sociedad española está alarmada. No porque aquí la cosa esté como Grecia, que no estamos tan mal como Grecia, ni mucho menos. Ni creo que la intervención de aquí sea como la intervención que hubo en Grecia, ni comparables. Creo que eran distintas, es la interpretación que tengo. Pero todo esto es casi la letra pequeña, porque la letra grande es que la sociedad está alarmada, lo sabemos. Y especialmente porque detrás de esas cifras de caída de la riqueza desde el 2007 hasta la actualidad, hay un problema de distribución, es decir, que cuando se habla que la caída, yo no sé si este estudio todo lo solvente que puede ser, pero en todo caso, sea del 30, sea del 28, del 20, esa distribución no ha caído de forma igualitaria entre todos. Y por lo tanto lo que estamos es yendo a un camino en el cual lo que se hundió de la economía se ha centralizado en algunos sectores de la población. Y claro que ha caído la riqueza familiar, porque desde el año 2007 hasta la actualidad este país ha tenido una leve recuperación desde finales del 2008, una leve recuperación en 2010-2011 y una leve recuperación actualmente, llámale por lo menos no tasas de crecimiento negativa. A partir de ahí, si ponemos el hundimiento del sector de la construcción, si le sumamos la reducción y la contención de transferencias públicas, contención de pensiones, de gasto público, de salarios a los funcionarios, el crecimiento del empleo, el crecimiento del desempleo, fortísimo, y le sumamos a todo ello un factor de reducción de las prestaciones públicas del Estado, es decir, de lo que es la sanidad, la educación y demás, la riqueza que perciben las familias ha caído mucho. Y en esa línea, yo creo que más allá de todas las noticias que estamos dando, cualquier economista sabe que en este momento este país sigue teniendo una bolsa de ciudadanos que están en la exclusión o al borde de la exclusión, que tiene que ser el eje central de cualquier acción política de gobierno. Bueno, dejadme que avancemos un poco, seguro que tenéis muchas más cosas que contar, pero es que quería introducir un tema nuevo que tiene que ver con una propuesta que hoy ha hecho Pedro Sánchez y que bueno, ha sido uno de los asuntos más debatidos en las redes sociales y probablemente no de la manera que Pedro Sánchez pretendía. A ver qué opinan ustedes, porque el nuevo secretario general de los socialistas españoles hoy decía que en el caso de que él se convierta en presidente del gobierno va a proponer que todas las mujeres que sean asesinadas por sus parejas o exparejas reciban funerales de Estado. Sean también concebidas como funerales de Estado con la presencia del Gobierno y del presidente del Gobierno en el momento que se produzcan esos asesinatos violentos. Pues era una propuesta que hacía esta mañana en un desayuno. Como digo, la propuesta de Pedro Sánchez, en lugar de ser debatida de una forma seria, pues se ha convertido en el hazmerreír de la jornada. Twitter ha hervido toda la jornada con una etiqueta que se llama Cuando sea presidente, con la que la gente ironizó sobre una disposición que Pedro Sánchez parece dispuesto a aplicar y que la gente interpretó de una forma probablemente contraria, como les decía, a lo que él pretendía, diciendo que en cualquier caso el objetivo tiene que ser que no haya funerales ni de Estado ni de ningún tipo para aquellas mujeres que sean asesinadas por sus parejas. Bueno, con esta etiqueta, cuando yo sea presidente, hemos salido a la calle y le hemos preguntado a la gente qué harían ellos cuando sean presidente del gobierno. Les pondría un poco el freno a los políticos, ¿eh? Tal y como está la situación, les cortaría un poco el grifo. Suprimir el 50% de los políticos. Que a todos los mayores que tuvieran compañía, algo que les alegrara el día. Un apaga-extra de todo el mundo. Presidenta del gobierno, me cargaría todo lo que hay. Para mí es una seta. Abriría los bares hasta las 8 de la mañana, por lo menos. Que ahora mismo no nos dejan hasta tan tarde. Que hubiera más días no lectivos para disfrutar más de la fiesta de Vigo, por ejemplo. Y no trabajar los lunes, que ese es un día horrible. Obligaría a ducharse a la gente todos los días. Dimitiría. Seguro, seguro. Yo no serviría para... Es que no me vería yo como presidente, no podría tomar una decisión tan importante. Todo el mundo a jugar más al ordenador y a ver menos la tele, porque las noticias no son todas negativas, entonces no merece la pena. Diversión para todos y menos robos. Pois facer os plenos dos ayuntamientos en plan comida, non? Facer os plenos, facer a comida, que non cobraran nada os políticos, e facer unha comelona, e a hora do café e tal, pois aí é cando firman os acuerdos e tal. Bueno, la gente se tomó con mucho humor esa propuesta que yo no sé qué os parece. Gonzalo, empiezo por ti. Bueno, a ver, yo creo que... Brevemente, por favor. Bueno, cuando se escucha la noticia, yo creo que desde luego
En la declaración se ha ido una coletilla que sobra, en todo caso, eso es lo de que esté el presidente del gobierno o algún miembro del gobierno. Yo cuando son los funerales de Estado, claro, yo la primera idea, pues no soy un especialista en los funerales, ni de Estado ni de no Estado, gracias a Dios, pero cuando digo funeral de Estado se te viene a la cabeza un funeral o del rey o del padre del rey, claro, luego te das cuenta que funerales de Estado son también los de las víctimas del terrorismo. Claro, que tienen una connotación. hay una especie de protocolo aceptado que es que cuando hay una víctima de terrorismo se hace un funeral de Estado que todo con esto si presencia lo de contextualizas, autoridades. yo creo que hombre, lo que sí después dice, bueno, pues que esté el presidente del gobierno, miembro del gobierno, yo creo que desgraciadamente, ahora el tema es lo suficientemente el tema es lo suficientemente grave del tema de la violencia machista para no seguir haciendo muchas cosas, pero no creo que sea una María, ¿a ti acción. qué te parece la propuesta? Vamos a ver, me parece que cualquier cosa que pueda inducir a que la gente haga un chascarrillo con un tema tan sensible y tan horroroso como el que estamos tratando, pues es un auténtico despropósito. Me sorprende mucho que una parte de la política de este país, que ha montado más de un follón porque se celebra un funeral, entendido como con toda su ceremonia, Iglesia Católica por medio y demás, ahora resulta que lo reivindique, me sorprende muchísimo. Y creo que deberíamos de hablar, que hable de prevención, que hable de medidas, que hable de ayudas, que hable de ayuda institucional a las víctimas, que hable de lo que dé la gana, pero que no haga esto que me recuerda a algo de lo que yo me quejo amargamente últimamente, y es que muchas veces veo grandes gestos políticos, ¿no? O grandes ideas o grandes medidas que de cara a la galería son muy bonitas, que venden muy bien, que dan muchas fotos y muchos titulares, y tan pronto vas a la segunda línea de flotación de la medida, si no es una salvajada, es algo muy parecido. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Simplemente me voy a remitir a un comunicado que sacó una asociación de mujeres progresistas que dice lo siguiente: todo reconocimiento es bienvenido, pero que se traduzca en apoyo institucional y recursos puestos a disposición de las familias. E iso yo sí lo suscribo. Martiño? Eu creo que é unha proposta litúrxica. É dicir, eu Falando creo que... de funerais. Non sei, sae dunha concepción que pode ter do Estado, incluso da sensibilización, non? E a sensibilización, el cree que pode vir por este tipo de actos, eu coido que é unha concepción litúrxica, é dicir, a sensibilización ven na educación, a sensibilización ven na prevención, ven nunha rápida acción judicial, ven en medidas de apoio, pero bueno, eu creo que define a maneira que ten Pedro Sánchez de entender o rol que ten que xogar. Tristana. No, pues voy a estar de acuerdo contigo. Porque me parece... No. Vamos a ver, voy a estar de acuerdo en esa frase que has dicho. Es que es el rol... En eso nada más, en eso nada más. Estoy de acuerdo en la frase, es el rol que quiere jugar. Yo, para mí, Pedro Sánchez, con estas declaraciones se ha equivocado, pero estrepitosamente. O sea, me parece que son unas declaraciones en un contexto que es serísimo, que este verano hemos vivido uno de los episodios peores. Y que diga esto me parece que ha demostrado, o que estas declaraciones son fruto pues, de su gran desconocimiento y de su inexperiencia en este tema, cosa que me da pena, ¿vale? Dos, porque hablaba María, bueno, de una asociación de mujeres, me parece que habías dicho ahora. Pero vamos a ver, todas las personas, a mí me hubiese gustado que Pedro Sánchez le hubiese preguntado a sus compañeras diputadas que están en la Comisión de Igualdad, que hay mucha gente allí también, y entonces que le hubiese preguntado qué opinaban ellas, porque si algo se sabe de todo esto, la gente que lleva mucho tiempo trabajando por la lucha contra el maltrato, la lucha contra la violencia machista, es que estas familias no quieren reconocimientos de Estado, no los quieren sosiego, quieren intimidad, quieren respeto. De hecho, a los medios de comunicación, los departamentos que se dedican a estos temas, siempre dicen que no haya fotos de la familia, de los hijos, de la casa en la que se comete ese crimen, precisamente para preservar esa privacidad. Entonces, decir esto me parece que lo que realmente le preocupa, y ahí estoy de acuerdo con Martiño, pues es buscar el titular y no profundizar en los temas. Pero claro, es que ya van varios. Pues que ya van varios. Yo también voy a estar, sin que sirva de precedente, de acuerdo con María y contigo. Vamos a ver, me parece una ligereza... Es la primera vez que vengo, puede estar más una ligereza insoportable. En esto me encanta que esté de acuerdo. Una ligereza insoportable, porque el tema es lo suficientemente
serio, como estamos todos de acuerdo, como para despachárselo con un funeral de Estado. Es decir, yo a mí lo que me hubiera gustado escucharle a Pedro Sánchez es que va a luchar con todos los medios a su alcance para erradicar la violencia machista. Pero por lo que veo ya lo da por entendido, que vamos a tener violencia machista siempre, que vamos a tenerla y que entonces lo que hay que hacer es enterrar a las víctimas con funerales de Estado, que es lo que les preocupa a ellas muchísimo. Las mujeres que sufren violencia doméstica y violencia machista, lo que les preocupa mucho es saber si van a tener un funeral de Estado como le preocupa a Pedro Sánchez. Me ha parecido, me parece además una ligereza impropia de un tema tan serio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero tengo que rectificarte. Siento decirte que estamos hablando de Ourense, de la Ribeira Sacra. No sé de qué me estás hablando, Fernanda. Concello de Ateixeira. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Enseguida volvemos para hablar de varios asuntos. Uno tiene que ver con el Concello de Vigo. Tratamos hoy de buscar explicaciones de la boca del alcalde. Vamos a asistir también a un momento en el que los periodistas se sublevan una vez más contra los representantes del gobierno municipal y vamos también a conocer la peripecia política tan curiosa de Miguel Arias Cañete, que hace unos meses se convertía en el candidato del Partido Popular, el número 1 de la lista del Partido Popular al Parlamento Europeo y que finalmente está teniendo muchos problemas para ser nombrado comisario. Una peripecia curiosa, en principio en un terreno que él daba por ganado. Unos minutos de publicidad, poquitos, y enseguida volvemos. Pero sobre eso.